es un honor que bueno, que pueda estar acá y ojalá se lleven alguna cosita o pueda dejarlos pensando al menos con algunos de los temas que vamos a tocar hoy. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, teniendo esto en cuenta, empezamos como las preguntas. Serían, pues ya las hemos visto antes. Estas las hicieron toda la comunidad cuando pues se fueron a inscribir. Yo creo que empecemos por temas de estrategia y mindset. Entonces, si hoy arrancas un pipeline de B2B desde cero, totalmente de cero usando AI, ¿qué parte del customer journey diseñarías completamente distinta a cómo se hace tradicionalmente? Em, a ver, eh, sí, sí, siempre me parece importante tener una buena base y una buena, como siempre, tener esos conocimientos técnicos, esos conocimientos metodológicos más que técnicos primero para entender. Yo creo que donde más en un proceso comercial la inteligencia artificial llegó como para quedarse está en la primera parte, que es la parte de la calificación, ¿no? Para los que tienen procesos inbound, que reciben muchos leads, o sea, siempre en ventas está esto de inbound y outbound. Entonces, yo creo que ese es un punto que hoy un poco cambió la lógica, ¿no? Eh, Como que hoy, no sé, a mí me pasa algo con, nosotros hacemos mucha publicidad en Meta, ¿no? Y Meta ¿qué pasa? De los leads que me tira Meta, el 90%, 95%, vamos a decir, son basura. Pero Meta me generó dos de los cinco clientes más grandes que hoy tengo en la empresa. Entonces, es como que no, para mí Meta no es como una línea, no es como una fábrica, es como muy loco eso. Es como yo sé que va a aparecer esa oportunidad, ¿no? Y no es predecible, no es un canal como que uno dice, che, a mí me está pasando eso porque los que cierran el medio, viste, como que se van, tienen churn, o sea, no me sirven tanto. Entonces ahí es donde nosotros sí lo que ahora estamos cambiando el mindset es en eso, es, che, no importa que me tiren volumen, yo ahora puedo hacer que el IA me lo califique rápido y darle a vender eso, porque el problema yo tenía en la operación que tenía ahí con eso. Entonces antes vos no podías escalar tanto esto, ¿no? Porque siempre tenías que poner a alguien, no sé, un chatbot por ahí no era suficiente. Bueno, en Sirena es algo que viví un montón. Entonces como que yo creo que ahí es donde hoy más está el cambio en un proceso comercial. Sí. Totalmente. Entonces, ya hablando como de ese diseño del proceso comercial, antes de ejecutar, o sea, totalmente antes, ¿cómo usas la inteligencia artificial para diseñar esa estrategia de growth? No solo para ejecutarla, porque listo, hemos visto temas de automatización y demás, pero ¿cómo tú usas AI para diseñar todas esas estrategias de antes? Bien. No, a ver, a mí es como que yo, yo soy muy fan yo lo que creo es que en venta sobre todo, yo creo que hay una visión, ¿no? De que la inteligencia, bueno, en muchos casos, como que, o mucho de lo que se lee por ahí en LinkedIn y todo, es como, no, viene la inteligencia artificial y voy a poner y esto va a reemplazar al vendedor, ¿no? Y yo creo que hay una visión un poco primero binaria, ¿no? De lo reemplaza, no lo reemplaza, pero espera, vamos a abrir qué es el universo de ventas, ¿no? Y ahora si quieren amplío en eso, pero donde donde yo lo termino usando mucho en diseñar el proceso es en la parte de copiloto. O sea, yo sí creo que yo soy quien mejor conoce mi proceso comercial, eh, pero es alguien que me ayuda a pensar cosas, a ayudarme a detectar cosas que no se me habían ocurrido, pero no le delego, por ejemplo, haceme vos todo el file, haceme la estructura, digamos, ¿no? Es como que es mi punching ball, como decimos acá, ¿no? Me va devolviendo, que lo voy tirando y me va devolviendo. Entonces, eh, siempre para diseñar creo que también lo otro que hay que tener en cuenta es que yo creo que los procesos comerciales se diseñan un poco con la práctica. Cuando arranqué con Samu, bueno, hace 3 años, empecé a vender yo, ¿no? Éramos mi socio y yo nada más. Y vas aprendiendo. Y me di cuenta que una etapa clave en mi proceso comercial era la prueba de concepto. Entonces ahí empecé a buscar buenas prácticas después de, che, cómo gestionar una prueba de concepto, etcétera, etcétera. Pero como que eh,
no hay que perder de vista la como este empalme entre la ejecución y el diseño. Claro, ok, ok. Tenemos en cuenta, mira, dicen que el 90% de esas iniciativas con AI fracasan. ¿Cuál es el approach que recomiendas para estar en el 10% que sí o sí funcionan? Em, em, creo que es esto de em, primera parte, tener en cuenta si tenemos un peso, o sea, es esto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que veo mucho con AI? Esto que decía antes, viene a reemplazar a los vendedores, no, no es tan binario. Entonces digo, ten en cuenta qué procesos son los procesos que funcionan, que se pueden automatizar y no tratar de inventar la rueda desde cero con AI. Yo creo que muchas veces pasa eso, que se trata como, o a la larga siempre nos hace ruido que esto va a funcionar o no. Entonces, nada, en ventas pasa mucho esto. En ventas es un universo que vos tenés como diferentes escenarios, ¿no? O sea, esto que decía, ¿reemplaza o no al vendedor? Bueno, mirá, yo creo que cuanto más transaccional, o sea, en ventas vos tenés la venta transaccional hasta la consultiva. Claro, Cuanto más transaccional es, hola, dame información de esto. Tenés esto, un commodity, un producto que no tiene mucho diferencial con otro producto. claro, Entonces ahí el consumidor no necesita ser educado, ¿no? Es como cuando viene inbound. Cuando viene inbound, no sé si todos, bueno, calculo que están en Growth Rockstar, saben lo que es sí, inbound contra outbound. Generalmente cuando tienes un inbound, viene con preguntas a veces muy concretas y dice, che, quiero que me contesten ya, ¿no? Pero en el fondo, eh, yo personalmente, y si a alguien le funciona, avíseme y me escribe que me encantaría conocer las experiencias. Yo no creo que, por ejemplo, un outbound lo vaya a reemplazar el contacto, me refiero al outbound, el contacto con el cliente. Yo no creo que eso lo vaya a reemplazar una IA. Porque es como que, por lo menos por el estado que está ahí ahora, que todavía hay lags, todo, etcétera, le falta como ese tono, esa cosa humana que tenemos. Y en el momento que lo logre, ¿qué va a pasar? Todos vamos a recibir llamadas telefónicas hechas por IA y no vamos a querer atender más el teléfono. Entonces, hoy, por ejemplo, había muchas preguntas de prospección, ¿no? Do- yo soy un ferviente creyente, hablé con 7, y ahí en su momento hablábamos de cómo construir sistemas de mails masivos, de segmentación masiva de gozo, y mandábamos mails, y eso funcionaba. Viene Apolo, empieza a hacer toda la parte de la prospección masiva, empieza a pasar un montón de herramientas que trataban un montón de mails, ya la gente ya entonces deja de contestar. De golpe Gmail dice, bueno, te lo mando, mejoro mis filtros de spam, lo mando ahí. Cuando Gmail mejora los filtros de spam, aparece Instantly, aparece Smartlead, que te hacen rotación de inbox, y ahora es imposible ya para los sistemas de correo filtrar el spam y tu inbox estás tratando de encontrar un mail conocido en el medio, ¿no? Entonces, em, entonces digo, yo creo que por eso que en la medida que el IA vos podés escalar cosas que son como más no tan buscadas, esperen un segundo que abro la puerta, cosas que no son tan buscadas, ahí es donde podés, pero estamos en el cowork que había trabado la puerta, entonces ahí es donde podés como como escalar, ¿no? Y lo mismo con la venta, o sea, la venta, de nuevo, también hay que pensar estas cosas, che, pero si la venta es muy transaccional y es comoditizada, en un punto vas a tener que, eh, o sea, en un punto la puede responder un IA, pero no va a ser el nuevo estándar. Entonces bueno, ¿qué tengo que hacer yo para diferenciarme contra cualquier commodity? Y tengo que empezar a enseñar mi diferencial, o sea, tengo que empezar a educar al cliente. Y eso empieza a volverse más consultivo. Y eso es lo que yo creo que es más difícil que reemplace un IA y también obviamente el contacto humano, ¿no? O sea, es como, eh, querramos o no, hay una cuestión yo creo que esencial y de piel de nosotros, que es tipo, somos personas, etcétera, y bueno, y yo creo que va a resurgir mucho, por ahí estoy tirando demasiadas teorías, ¿no? Pero va a resurgir mucho esto de lo confucial. Yo creo que una fuente de prospección, o sea, yo digo, yo creo que hoy el teléfono es una muy buena fuente de prospección que va a morir
en 2 años, un año y medio, no sé, bueno, cuán rápido. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ir a eventos y vamos a buscar aquellos eventos donde nuestra industria a la que le queremos vender es sponsor, buscar en LinkedIn al tipo, al gerente de ventas, ir a hablarle o al gerente X e ir a hablarle a esa persona, no sé. Como que eso es un poco lo que yo veo y como que el IA lo que va a pasar es que va a empezar a tomar trabajos, o sea, de nuevo, no es reemplazar, es reemplazar tareas. Entonces ahí sí es donde creo que el IA va a tener un crecimiento donde todos vamos a tener así como en cloud, como hablábamos recién Cristina con cloud, que bueno, ahora todos tenemos cloud code, ¿viste? O un developer, por ejemplo, hace un año un developer podía programar sin cloud code, hoy Ujú. si un developer no tiene cloud code está al horno, vamos a ser sinceros, o sea, porque no te van a contratar si no programas con AI hoy, y eso cambió mucho. Y lo mismo va a pasar con ventas para mí. Va a haber muy buenos vendedores, ¿no? Y esos vendedores se van a estar apoyando en herramientas, o sea, ellos su función va a ser hablar con los clientes, pero se van a estar apoyando en herramientas que lo asistan a bajar el tiempo en cosas que podría ser un asistente, en hacerlo de ellos, ¿no? Ok. Em, Entonces, como que, entonces yo digo eso, ¿viste? Dicen, no, pero o sea, no va a reemplazar a los vendedores, pero sí yo creo que o sea, como que un poco va a pegar en la masa laboral, porque digo, vos a la larga el vendedor que va a quedar en la empresa, o sea, si un vendedor antes podía tomar, no sé, podía vender $6.000 por mes y ahora puede vender 8.000 porque tiene un montón de asistentes con AI que lo ayudan a vender y el tipo se concentra más en la reunión, bueno, che, esas cuotas las cubren otro, bueno, y los que van a quedar unos muy low performers y esos son los que están complicados. Entonces, por eso siempre el mensaje siempre es amíguense, que bueno, acá todos ya saben, amíguense es como que es esto, hay que empezar a amigarse porque yo creo que lo que se viene en ventas es eso también, digamos. Yo creo que ahí va muy conectado con la pregunta que es que cuál es el mayor riesgo de no adoptar AI en el negocio B2B en el corto plazo. O sea, Ujú. pero Sí, directamente, o sea, ¿añadirías algo más o lo dejarías así? Porque yo creo que precisamente lo que estás mencionando de sí. que el vendedor diferencial el día de mañana no va a ser entre un buen vendedor y un mal vendedor, sino el vendedor que usa AI y el vendedor que no usa AI, ¿cierto? Ujú. Exacto. No, no, exacto. Eso está el vendedor. O sea, para mí siempre está bueno empezar a entender e involucrarse porque, digamos, porque se viene, o sea, sin abrumarse, obviamente, ¿no? Sin decir, che, hay tantas herramientas, cuál elijo, todo. Eh, pero empezar a pensar mucho esos procesos también a nivel management, o sea, a nivel vendedor está claro, a nivel management también es, tipo, che, cuáles son los hábitos, los procesos frecuentes que yo hago con mi equipo. Y si no tenés rituales, si, o sea, management de ventas pasa mucho que no se sabe cuál es el trabajo muchas veces, y es normal. Y bueno, entonces, ¿cómo yo me puedo a usar la IA para aprender, para llenarme de metodologías que me enseñen a hacer un pipeline review semanal, un pipeline review mensual, una sesión de coaching, etcétera, y después cómo eso puedo potenciar con IA para que me ayude a prepararme, por ejemplo, para esas reuniones que sí van a seguir surgiendo entre personas. Sí, no, totalmente. Yo creo que ahora sí, vamos a la parte como de prospección y generación de leads, que pues es lo principal. Y si Ujú. pues, te pregunto directamente, ¿en qué parte del funnel B2B, o sea, awareness, generación, calificación o cierre, estás viendo hoy el mayor impacto real de la inteligencia artificial y dónde ves que la mayoría se equivoca al implementarla? Bien, perfecto. A ver, vamos por partes. Ahí lo que para mí es clave es lo que es la primera parte del funnel, lo que decía es esto. Si es inbound, o sea, si son leads que vienen y son consultas transaccionales, che, o bueno, o consultas, pero que la gente quiere respuestas rápidas, ¿sí? Eso yo creo que ahí es donde yo más me animo a poner un agente a hablar con una persona, ¿no? Ahora, en la prospección de nuevo es, che, eh, realmente te gustaría, o sea, es como que si esto lo dejamos avanzar, puede funcionar al principio, ¿no? Pero después se puede, o sea, si recibís 100 llamados telefónicos por día, no sé, vas a activar el coso de iPhone, de que te me dejen un mensajito antes y vas a meter un filtro anti-spam. De nuevo, che, esta persona que está prospectando, ¿no? De nuevo, ¿cómo yo puedo
nutrir de mejor información para que haga la prospección, ¿no? ¿Cómo puedo buscar en fuentes de información más datos, tecnología ahí sí que llegó para quedarse, que son estos agentes que hablan con las personas, pero no estoy seguro de esto de que funcionen, pues tener. Claro. Yo creo que algo ahí conectado también es que, ¿qué herramientas de inteligencia artificial recomiendas para cada uno de esos ciclos del negocio? Desde outbound a inbound, especialmente con cuentas enterprise, donde el nivel de personalización es súper esencial y mucho más importante. Ujú. A ver, ahí em, yo lo que creo es que ya de por sí tener un asistente tipo un LLM, el que más te guste, sea Claude, Gemini, o bueno, etcétera, eh, puede ser un primer gran approach para discutir la estrategia, Claro, ¿no? O sea, digo, me refiero a cuando ya tenés el deal cara a cara, etcétera, o mismo si los querés empezar a prospectar, todo es como, che, te tengo toda esta data, a ver, ayúdame. Después van apareciendo otras herramientas o bueno, por ahí puedes tener un note taker y lo integrás al LLM con un MCP y no sé. Y esas reuniones este, preguntás em, eh, aquellas cuestiones de cosas. Puedes tener tu CRM, por ejemplo, entonces puedes hablar de, che, ¿cuál es la mejor estrategia? Tengo este champion. Pero de nuevo lo que yo creo es que tiene que haber un conocimiento del ejecutivo de cuentas también, o sea, como que la AI te puede también ayudar a entrenarte y a aprender, pero decir, che, ¿qué tengo que hacer un deal? ¿Qué es un champion? claro, ¿No? Esas cosas tienen que estar, o sea, si sos un vendedor de enterprise, tenés que saber por lo menos qué es un medic o un spice o lo que son metodologías comerciales, porque si no, la AI te va a poder ayudar, pero hasta ahí. Y después sí hay herramientas que, bueno, no quiero, no es una idea hacer publicidad de acá, pero por ejemplo, no sé, tenés herramientas como Samu que ya están más personalizadas para personas comerciales y vos decís, che, redactame un caso de negocio para esta persona en función de las interacciones, ¿no? Entonces, como que ahí te simplifica toda la unión de un montón de canales, este, pero, mm, pero de nuevo, es como que justamente Enterprise, algo que me pasa a mí es que yo hace poco hice una búsqueda, estoy justo buscando estamos cerrando la búsqueda de un SDR, ¿no? Y yo era muy eh, insistente, de hecho la postulación era que sea una llamada en frío la postulación. Em, Porque cuando terminás haciendo outbound, vos, ¿qué pasa? Cuando vos haces outbound es un proceso largo de por sí. ¿No? ¿Por qué? Porque el comprador no está en un modo compra, el comprador no sabía que tenía un problema, lo tenés que empezar a buscar en un problema para que diga, ok, podría cambiar, y cuando diga podría cambiar, diga, ok, es importante ahora, sí, es importante ahora, ok, ¿quién lo va a hacer en la empresa? ¿Quién más? Entonces todo eso consume tiempo, entonces, ¿a qué voy con esto? Esos procesos, para mí siempre tenés que buscar un ticket mínimo de venta. Y cuando vos delegás todo cuando vos empezás a hacer prospección masiva, ya sea con AI, con lo que sea, ¿qué pasa? Las tasas de conversión ahí son súper bajas. Son, a reunión, eso va bajando un montón. Eso hace 6 7 años funcionaba, porque, perdón por la expresión, nos cagábamos de risa. ¿Por qué? Porque casi nadie lo hacía. Los mails caían en el inbox, etcétera, ¿no? Entonces como que nos prestaban atención y eso empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Y entonces, lo, lo- lo- yo ahí como que estoy muy como escéptico con eso hoy, y que era lo que promocionaba antes. ¿Por qué? Porque hoy vas a hacer un correo masivo y si tenés un 2% de tasa de reunión o un 1% siendo optimista, eh, ¿cuánto, cuántas personas tenés que contactar? ¿Cuánta base de datos tenés que quemar
Y si estás vendiendo, entonces cuando más base de datos subís, más chicos van a ser tus tickets, y más chico va a ser tu lifetime value. Entonces, pero después tenés la contra de que te vas a hacer un proceso de venta largo con tickets bajos. Entonces, es donde yo ahí digo, che, ¿dónde entonces, si queremos vender Enterprise, por ejemplo, bueno, eh, eh, es un poco diseñar uno a uno esas interacciones, ya sean reuniones, ya sea lo que sea, y, y tomar esa ayuda, digamos, ¿no? O sea, escalar agarrando la ayuda del AI. ¿Sí? Totalmente. Prospectar con AI es más rápido, pero realmente lo hace mejor. ¿Qué métricas dicen que sí vale la pena y cómo lo puedes medir? Perdón, se me cortó un toque, no sé si. No, tranquilo, tranquilo. Mira, prospectar con AI es más rápido, pero realmente, ¿qué lo hace mejor? ¿Qué métricas te dicen que sí vale la pena? ¿Qué mides? Para prospectar. A ver, más que nada, obviamente, es la tasa de. O sea, hay una métrica clave que son las reuniones realizadas en prospección y después ahí vas indagando en dónde vas haciendo. Si, por ejemplo, si hablamos de, vamos, creo que las métricas, eso son un poco las estándar de decir, che, si hablamos de prospección masiva, es bueno, de cuántos mails, cuántas respuestas tengo, pero esas respuestas cuántas son positivas, ¿no? Porque a veces nos engañamos con la cantidad de respuestas. O sea, la respuesta siempre es buena porque nos ayuda el deliverability, un montón de cosas. Entonces van con los SDRs que ponen, respondemos que no estés interesado, porque eso te ayuda a un montón de cosas más de salud. Pero bueno, a ver cuántas son positivas, y eso ya esas respuestas positivas, hacer la conversión a agendamiento y de agendamiento a realizada, y ahí ves donde tocas el proceso, ¿no? O sea, si tenés muchas agendadas pero poco realizadas, bueno, puede haber algo del mensaje, puede ser algo que le reempuje la reunión, etcétera. Con Totalmente. llamadas telefónicas en frío también hay una forma de medirlo. O sea, con llamadas telefónicas en frío existe lo que se llama el call calling funnel. El call calling funnel, ¿qué es? Es la llamada telefónica en frío, es como un videojuego. Entonces son 5 niveles que tenés que llegar. El primer nivel es que te atiendan. El segundo nivel es que cuando le decís, hola, soy Andrés de Samu, tenés 5 minutos para hablar, te digan que sí. El tercero es que te dejen hacer el pitch, que el te dejen decir, bueno, mira, nosotros hacemos esto. El cuarto que te responda, diga, ah, qué interesante, vamos a hablar, etcétera. Y el quinto, que te agenden la reunión, vamos a decir. Simplificando todos los procesos, cada empresa tiene los suyos, todo, son esos. Entonces ahí el punto clave es ese. Che, si yo hago una llamada en frío, lo hace un AI, quieren probar el AI, bueno, miramos dónde está, porque es donde el mensaje se está cortando, digamos, ¿no? Eh, este, algo interesante también para hacer con IA que lo hemos probado en el pasado y estuvo muy bueno. eh, Llamadas en frío. Ahí alguien preguntaba también llamadas en frío y acá fiel creyente hasta que la IA lo empiece a hacer bien y ahí vamos a ver qué pasa. Eh, Llamadas en frío, el principal problema de las llamadas en frío es donde las conversiones caen, es en el connect rate, es en que te atiendan el teléfono, ¿no? En Latinoamérica están bastante altas igual, o sea, están entre 10 y 20%. Y entonces ahí hay cosas que ahí sí puede hacer realidad. Che, ¿qué pasa si pones una unidad que llame por tu teléfono y cuando te atienden lo registran como un teléfono que están atendiendo o el horario? Entonces ahí si yo disparo ese connect rate, se me dispara todo el funnel. Porque yo sé que de 10 llamadas en frío, agendo 2 reuniones, ya en el mismo plazo de tiempo, si subí el connect rate de 10, 15, lo duplico, es el doble de reuniones. Y ahí es donde es clave. Por eso es clave los procesos y las métricas. Porque cuando vos tenés eso ahí el presente, es donde sabes qué tocar. Totalmente. Perdón, a veces voy por las ramas, avísenme, pero bueno, o si no si les aburre, avísenme también. Pero bueno, me apasiona el tema y nada. Entonces, ¿cómo mantienes esa personalización real en prospección B2B masiva sin que se note que es un bot? ¿Se puede delegar 100% o siempre debe haber como un asistente o esa persona presente en todo el proceso? ¿Cómo lo ves? Eh, es difícil. Hoy, mira, si me preguntabas hace 2 años, te decía personalizar a nivel empresa. Ujú. Te hubiese dicho,
¿Qué pasaba? Hace 2 años el problema era así, yo personalizo mis mails. Era como, hola, nombre, veo que sos cargo en nombre de empresa, ¿no? Y eso era personalizar. Entonces era, che, no, pará, personalizar, fíjate en la empresa qué crecimiento, o sea, fíjate que puedes estandarizar, qué parámetros puedes buscar a nivel de empresa y estandarizar. Hoy día la IA es como que lo que está como raro, es como que ya te das cuenta cuando te escribe una IA. Sí, O sea, o no sé, por ahí bueno, me escribió una IA y yo le contesté. ¿Pero por qué? Porque es como que se fue al otro extremo. Se fue al otro extremo de decir, veo que están cotizando en la bolsa y tienen 7 acciones y tipo, y es como, ay, pará. Tipo, es como, entonces, bueno, ¿cómo me vuelvo relevante ahí? Bueno, ¿cómo me vuelvo simple, ¿no? ¿Cómo puedo comunicar eh, algo muy, muy, muy simple de manera llana para esa persona y que sea relevante justo para esa persona, ¿no? Entonces, o para esa empresa en el momento. Eh, entonces, bueno, se pueden buscar señales también. Hay algunos negocios que te permiten prospectar por señales, ¿no? Cuando contratan X tipo de tecnología, cuando hay un cargo, cuando hay un director que cambia, etcétera. Em, pero yo no sé hoy cómo prospectan tanto por cómo se puede personalizar a ese nivel, pero yo creo que lo más simple, yo creo que más funciona hoy día siguen siendo los mensajes simples, ¿no? Los mensajes concretos al grano, sin tanta rimbombancia, ¿no? Que pueden entrar en un teléfono, que yo pueda contestar, que la respuesta que a mí me das sea fácil de hacer, o sea, que no sea una respuesta tipo, ¿y cómo están ustedes haciendo hoy el proceso comercial en SAMU? Y es tipo, no te voy a contestar todo esto, no te conozco, macho. O sea, entonces es como, che, si yo te doy, yo siempre lo que juego cuando prospecto en frío, tanto sea mail, sea llamada telefónica, todo es, ¿qué insight único te estoy dando de tu industria, de tu sector, de algo que no habías visto? Yo siempre hablo la palabra iluminar en prospección. Si yo te digo, acá me voy a hablar más de prospección que de idea, pero bueno, si yo siempre digo lo siguiente, si vos te duele la rodilla, de 1 a 10 te duele un 2, estás en una fiesta, aparece un médico y vos le contás que te duele la rodilla. Dice, te duele la rodilla, opérate conmigo, $10.000, 6 meses de recuperación. ¿Te operás? Yo lo dudo. Lo que va a pasar es que cuando vos te duele la rodilla un 9 no vas a ir a ese médico, vas a ir al hospital, vas a hacer inbound. Entonces, ¿cuál es el secreto de ese médico o cuando hacemos outbound para poder lograr el interés, la curiosidad y obviamente después la importancia y la relevancia y la urgencia más en el proceso de venta? Es cuando yo te puedo decir algo que vos no habías pensado. Entonces yo te digo, Andrés, ¿te duele la rodilla? ¿Qué, un 2? Y que haz una cosa, levantá el brazo así. Cuando lo levantás, ¿te duele acá? No, lo que vos tenés no es un dolor de rodilla. Vos tenés una lesión de psoas. Mira, yo te voy a mostrar todos estos casos que empezaron como dolor de rodilla y era de psoas. Tengo estos papers científicos, no sé qué. Esto te conviene arreglar ahora, porque a medida que crece, va a pasar que te puede generar una hipertrofia. Yo no conozco de términos, no soy médico, perdón en la cadera y la lumbar y te va a costar sentarte y vos te vas, y mira, quedan 6 meses, ¿sabes? ¿Vos te vas a ir de vacaciones? Sí, en 3 meses. Bueno, mirá si en 3 meses esto lo tenés más complicado y ahí tenés que operarte encima. Entonces, no digo que vas a ganarlo, pero no vas a vender la operación ahí, pero yo creo que tenés muchas más chances, ¿no? Entonces, siempre es eso, siempre es, che, si yo te voy a contactar en frío, decime simple, decime algo que no sé y iluminame con algo. Mostrame que sos un experto. Porque yo también, si yo sé que vos sos un experto en un tema, voy a querer hablar más con vos. En cambio, si me mandas un mensaje genérico y me decís cómo es tu proceso de venta, te voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Siguiente. yo creo que ahí también va con esta pregunta que es como, bueno, mira, para empresas que tienen un ticket alto o enterprise, donde la venta sea de CEO a CEO, por ejemplo, contratos de más de $300.000, ¿cómo se aplica inteligencia artificial sin romper esa confianza? Ujú. ¿Cómo se aplica? Y que, claro, y que de nuevo ahí va a pasar un poco por el que puede ser tras bambalinas con la IA. O sea, no tanto la IA de cara a ese ticket, etcétera, sino justamente
que vos puedas tener una aplicación que, no sé, cada vez que te juntas con estos C-level, se puedan grabar esas interacciones en la medida que se pueden también, porque hay cosas a veces que terminan siendo recontra confidenciales y no se quieren grabar, etcétera. Pero bueno, ¿cómo podés tomar ese input y podés poder pasarle eso a un equipo de estrategia para que un poco empiece a analizar, empiece a contrastarlo con las tendencias del mercado, ¿no? Eh, entonces, ahí es como mucho, bueno, cómo vas a poder desarrollar una propuesta en base a eso y en base a otros, o sea, generalmente para desarrollar una propuesta ya en esos niveles, por ahí tenés que también revisar temas de capacidad interna, etcétera. Entonces, bueno, cómo podés contrastar eh, contra esas cosas, pero digo, creo que esa es la venta igual, que es más difícil. O sea, creo que lo que más va a ayudar la IA ahí es en la generación de documentación, sobre todo, en ese tipo de cosas. No en el vínculo, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos atrás de un deal grande y lo que es súper interesante es que nos vienen con 60.000 preguntas de seguridad de información y de compliance. Entonces, antes de redactar eso, era pasarle al del CTO y el CTO te contestaba y vos, viste, tenías que apurar rápido y le mandabas un PDF lindo, le ponías un membrete y chao. ¿Qué hicimos ahora? Esas preguntas, obviamente, lo contrastamos contra todas las políticas que ya teníamos cargados en Banta, que es nuestro sistema de compliance, en otras cuestiones más, y eh, eso lo fue haciendo la supervisión del CTO, fue revisando que todo se cumpliera todo, pero en vez de dejar ese documento, le pidió que le armara tablas dinámicas, que le armara gráficos, etcétera. Entonces, te da un nivel de profesionalismo mucho más alto y que vos puedas ejecutar en poco tiempo. Por ahí eso antes necesitabas un equipo que arme toda la presentación. O sea, estabas diseñador, necesitabas un nodo de marketing, por ahí parabas un equipo una semana para hacer eso. Y eso es lo que para mí es muy interesante. Entonces, importante acá también ver qué decir, cómo decidir qué automatizar y qué no. ¿Qué preguntas, pues tú, pues, el equipo de Sam, se hacen antes de automatizar un proceso? Bien. La, la primera pregunta es si el proceso ya lo estamos ejecutando y tiene tareas repetitivas y únicas. Entonces, de nuevo, es entender cuáles son esos procesos, ¿no? O sea, y mapear esos procesos, por ejemplo, esto. Che, un vendedor cuando termina la reunión, ¿qué hace? Manda el compete el CRM, manda el correo, etcétera. ¿Es repetitivo? Sí. Entonces, para mí es como que eso es una regla de que se tiene que apuntar a la automatización. Si están los inputs de data para automatizarlo, el proceso ya obviamente existe y bueno, tenés el outcome, digamos, ¿no? Entonces, entonces, eso son. ¿Cuáles son los procesos? Tareas administrativas del vendedor, tanto, sobre todo de post reunión, como preparar propuestas, casos de negocio, bueno, documentaciones, etcétera. Todo eso yo creo que se puede, si está el input de data está. Eh, en cuanto al management, bueno, generación de bases de datos también es algo que un poco puedes cruzar APIs y cruzar MCPs o lo que sea y levantar esa información porque la forma de armarlo sigue una lógica, sigue unos filtros, etcétera. Eh, la otra parte a nivel management de nuevo, che, ¿cuáles son las rutinas que vos tenés a nivel management con tu equipo? Ok, ¿tenés una reunión de forecast todas las semanas? Sí, ok. ¿Cómo las preparás? ¿Es repetitiva la forma de prepararla? Bueno, ahí tenés un punto, ¿no? Este, o sea, muchas veces llegas a la reunión de forecast cuando sos manager y no tenés idea, creo que llegás ahí de paracaidista y medio que vas viendo y bueno, pero cuando las planificás bien, decís, ya, acá hay un proceso. Entonces, yo lo que digo es eso, siempre que hay un proceso, eso, y lo otro también es a veces soñar, eh, como que mucho se ve a la idea también como, hay como un tema, justo hoy lo hablaba con alguien, que es esto de, como que se ve mucho a la idea como cómo repotenciar con la IA, ¿no? ¿Qué cosas hasta ahora eran humanamente imposibles y ahora las puedo hacer con la IA? Tipo, procesar.
500 llamadas, videollamadas de un vendedor y entender sus patrones, por ejemplo, para hacer coaching. Entonces, eso es algo que antes era imposible, ver esas 500 llamadas eran 500 horas que tienes que invertir. Eh, hoy se puede como empezar a hacer preguntas y responder eso en observar patrones. No los va a observar tan bien como lo queremos con nuestro ojo, pero las cosas copadas, digamos. Sí. Claro. Acá también está la pregunta de tú o pues el equipo, cómo lidian con empresas que tienen sistemas legacy o CRM viejos cuando quieren implementar inteligencia artificial. ¿Cómo lo manejarían? Sí. Bueno, hay yo algo que recomiendo mucho y a nosotros nos funcionó. em, es el tema de, si quieren búsquenlo, hay una persona que para mí no es tan conocida en ventas, pero hizo algo muy groso, que se llama Andy Raskin, de Estados Unidos también, creo que de Estados Unidos, y él habla de un concepto que se llama la narrativa estratégica. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros estamos vendiendo el cambio, ¿no? Y hay resistencia al cambio. Entonces, ¿cómo en una primera etapa de un proceso comercial, cómo tenés que activar, cómo tenés que disparar, ¿no? Para que el cambio por lo menos pueda como olerse? Ujú, Mira, ahí está, Fai dice, lo conoce Andy Raskin, perfecto. ¿Cómo haces para disparar ese interés? Bueno, está el famoso FOMO, ujú, el Fear of Missing Out, lo que se llama el costo de inacción. Eso en los procesos comerciales, al inicio del proceso comercial, es clave. Lo que hace la narrativa estratégica es mostrarte que hay un gran cambio en el mundo, que el momento es ahora, que está esta ventana de tiempo. Por ejemplo, nosotros ahora ujú, estamos diciendo, che, mirá lo que pasó con Cloud en código, ujú. ¿no? Mira, pasó todo esto en Cloud. Fíjate, hoy todos los programas usan Cloud y no sé qué. Esto va a pasar en ventas. Claro. O sea, ¿por qué va a pasar? Porque el vendedor nunca... ¿Y por qué ahora? ¿Por qué? Porque el vendedor nunca podía ir con un asistente a las reuniones o que le lea todo el WhatsApp. Era muy costoso si eso pasaba y aparte llevaba tiempo. El asistente tenía que tomar las notas, generar la propuesta. Eso hoy podés trabajarlo de manera inmediata, ¿no? Entonces, como que generar esa sensación de, che, ahora hay un gran cambio, ahora es el momento de aprovecharlo. Estas son los líderes en el mundo que lo están haciendo y estos son los que están acá para que no te quedes afuera. Entonces, como que hay que jugar mucho con esa sensación de es ahora el momento y desafiar a los clientes. También es algo cuando vendés innovación sobre todo, Ujú. tenés que ser un vendedor que desafíe, y eso del libro se llama el Challenger Sale, que de hecho voy a entrevistar a uno de los coautores ahora en 2 semanas también en un podcast de primera reunión, que escribieron The Jolt Effect, que es otro libro que, bueno, nada, no voy a poder hablar de ventas tanto, pero em, ahí vos, vos, vos lo que tenés que también tener en cuenta es cómo lo desafías al cliente en su visión respetuosamente. Nosotros tenemos un valor en Samu que es humble listeners, o sea, primero es como eh, escuchadores humildes, respectful rebels, rebeldes respetuosos. Quiere decir, ¿cómo te desafío de tu visión? ¿Cómo te hago las preguntas para que te deje pensando que efectivamente esto es un gran cambio y que, o sea, y dar la recomendación honesta que nosotros tenemos? O sea, nosotros cuando vamos a vender, creo que todos, si bien hay un estereotipo del vendedor, de deshonesto, todo, creo que nosotros creemos todos en el producto y creemos con honestidad, que es lo que el mercado necesita, la tendencia que va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, cuando vendemos innovación, eh, no hay que ir, y en ventas a mí me parece importante eso, es pasar de un vendedor que es un tomador de pedidos, Claro. a un vendedor que cuestiona, a un vendedor que trae su punto de vista único, un vendedor que es un experto, que es un consultor. Esos son los vendedores que la IA no va a reemplazar, Ujú. los que, o sea, sí los tomadores de pedidos. Ok, buenísimo. Tenemos dos preguntas más y después ya pasamos a Q&A directo que sale del Zoom, precisamente para poder tener esa oportunidad porque veo que hay varias preguntas en el chat. Entonces, hoy, precisamente, ¿cuánto de mejorar la conversión dices tú que viene directamente de mejores herramientas o de mejorar la ejecución dentro del funnel? Entonces, ¿cómo sabes cuál de los dos aplica para cada caso? Em, a ver, regla simple, Ujú, a mi gusto, si
tenés un proceso Ujú. definido. O sea, a ver, situación Latinoamérica, ventas, yo creo que ventas estamos todavía en una etapa que nos falta profesionalizarnos en Claro, metodologías y procesos de venta. Quiero decir con esto, se hizo un avance en los últimos años en cuanto a, che, ya CRE, casi todos son CRM, o por lo menos saben que es un CRM, pero faltan metodologías de, che, ¿cómo mido los riesgos de un deal? O sea, si uso un Medic, un Spice o lo que sea, o uso un sistema tipo Winning by Design, eso es lo que yo creo que falta. Entonces yo creo que hoy estamos en una etapa más de, che, hay procesos que sí son fáciles de que existen y funcionan, que es tipo, che, la calificación. Me entran tantos leads, los llamo por teléfono, los califico, les mando un WhatsApp y los califico. claro, Bueno, ese es un proceso que sí funciona, tenés métricas, escala, que si le pones más, sabés que te. Bueno, eso lo podés, cosa. El otro es, che, método es, si yo quiero un AI que me prediga cuántos deals voy a cerrar, pero no tengo un método para yo hablar con mis vendedores y saber si van a cerrar los deals y poder escalarlo, eso es donde claro. no vas a tener. Entonces, nada, sí. Ok. Y por último, antes de pasar a las preguntas del chat, ¿cómo mejoras la conversión sin aumentar el volumen de leads? O sea, hacer más con lo que ya tiene la persona. Bien. Em, bueno, ahí hay varias métricas que vos podés mejorar en diferentes niveles, ¿no? Ahí depende mucho del diagnóstico que tengas, pero por ejemplo, uno, por ejemplo, puede ser, hablando sobre todo de ventas medianamente consultivas, que tenés que tener una reunión o una llamada de más de 20 minutos con el cliente. Bueno, la primera es la velocidad, ¿no? Tipo, ¿dónde puede pasar? Che, vos tenés leads, pero si no lo estás llamando enseguida, si estás tardando 2 semanas en decirle hola, por ser exagerado, bueno, ahí tenés un primer punto de optimización. Em, el segundo es cómo estás gestionando tu pitch o tu estructura de reunión comercial, o sea, si tenés una estructura o no, y cómo lo estás gestionando adaptándote al proceso de compra de un cliente. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los leads vienen iguales. Incluso si haces meta, te van a venir leads que dicen, che, esto me resalva, es lo que necesito, y van a venirte curiosos también. Claro, Entonces, la otra pregunta es, ¿tenés forma de taguearlo según el proceso de compra? ¿Y tenés forma de entender que uno que está más atrás en su proceso de compra tenés que darle otro mensaje que poner el producto adelante? Entonces, como que tenés que educarlo más. Entonces, como que ahí es, che, el segundo es cómo ese pitch te convierte. Y lo otro es tener como hitos en tu proceso comercial, que lo mejor es que sean hitos que no sean declarativos del vendedor, sino que sean objetivos realizados por el cliente. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo, vieron que a veces vas a una reunión de venta, el cliente dice, dale, mandame una propuesta, ¿no? Y vos le dices, oh, qué contento, le mando una propuesta. Y después no te contesta. Entonces, para vendedores no, me pide una propuesta. sí, Ahora, a veces te piden la propuesta porque no quieren quedar mal con vos, y a veces porque realmente quieren la propuesta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si vos me dices ese hito por propuestas enviadas que te respondieron? claro, Ya sea por WhatsApp, por teléfono, lo que sea. Ahí estás atándole una acción del cliente. Nosotros en el funnel comercial había una parte que era coordinando una prueba de concepto. Y antes era, che, cuando el vendedor en la reunión le dijeron, sí, me interesa hacer la prueba de concepto, lo movíamos. Y ahora lo cambiamos. Dijimos, no, mirá, para moverlo coordinando la prueba de concepto, tiene que el cliente haber mandado el documento con los usuarios o haber aceptado una llamada de kickoff de la prueba de concepto. Si no, no lo movemos. Entonces ahí es donde normalizás el funnel porque deja de estar subjetivo al vendedor o a la sensación que le dio. Entonces, como que ese es otro punto, es, che, bueno, ¿cómo yo estandarizo esas etapas y empiezo a medir esas conversiones dentro del funnel? Porque también pasa mucho en los funnels comerciales que es, es como que o nadie sabe qué pasa entre que se agenda una reunión y se cierra, y se cierra. Y es todo opinión, etcétera. Entonces, esos son pasitos para ir estandarizando, para ir midiendo, y obviamente las métricas, bueno, ya me escuché hablar del funnel de cold calling, del funnel de no sé qué. Si no tenés un sistema de datos que sea objetivo, claro, es donde. La IA, sí, lo que está bueno, ¿no?
Ujú. es que te puede ayudar a hacer objetivo cosas que antes eran subjetivas. Claro. Con el funnel, ¿hasta dónde llegaste de la llamada en frío? No, hasta que el tipo lo logré pichear. Ujú. No, pero no bueno, la idea vos le pones esos prompts y dices, mira, decime hasta dónde llegó, por ejemplo, acá. Lo mismo con che, el cliente, o sea, interés. Bueno, si interés alto y para moverlo a propuesta enviada, ponele que querés que moverlo cuando mandan la propuesta. Bueno, cuando el IA detecta que en la propuesta que pide dice la cantidad de usuarios, el precio y le da un plazo de aceptación de la propuesta, Claro. o tiene un evento crítico. Listo, entonces, bueno, sacás la subjetividad, pero sí, eso es importante, esas etapas, tenerlas como súper, súper ahí mapeadas y un proceso que hayan vivido, o sea, idealmente si son founders o... Pero está bueno que uno desde el liderazgo pueda ejecutar el proceso 100% de punta a punta, Ujú. porque eso es lo que también te ayuda incluso a ganar liderazgo dentro del equipo. Sí. Totalmente. Bueno, entonces pasemos a algunas preguntas que hay acá en el chat. Igual, si alguien quiere hacer la pregunta directamente, puede alzar la mano, también le damos la palabra. Entonces, acá pregunta Lautaro, dice, ¿cuáles son tus principales canales de adquisición en code? Email, llamada, por teléfono, WhatsApp, LinkedIn, ¿en todos aplica AI? Llamadas telefónicas. eh, sí. He intentado, yo, yo hace un año como que yo tenía un equipo también desde ya, ahora estoy armando de nuevo, porque bueno, en el medio cosas de los founders, ¿no? Tipo, el que era el crack en prospección, no tenía un equipo de prospección, pero bueno, había un tema de fundraising que nos hacía el año pasado, etcétera, entonces como que, entonces un poco empecé a delegar esto, empecé a buscar a gente que que pudiera ejecutar este proceso. Eh, el proceso con mailing no funcionaba para mí, ¿por qué? Por esto. Me agendó reuniones, cerré un contrato, perfecto, pero era muy alto el N que yo necesitaba para generar esas reuniones y cuando subí el N es como, che, bueno, te conseguí este. No, pero este ticket es bajísimo. Bueno, pero te lo conseguí. Y es como, no. Entonces lo que nos permitió, pero decía, bueno, pero ¿por qué no me filtrás la base por esto? Y bueno, pero ahí la base me queda, no sé, 1000 personas y ya está, en una semana te la agarro y te voy a agendar tres reuniones o dos reuniones, no sé. Ok. Entonces, como que. Y el teléfono históricamente ha sido lo que mejor nos ha convertido tanto a reunión como a contrato. eh, nada, de nuevo, ¿por qué? Yo creo, porque es donde el IA no lo hace bien todavía. Claro, claro. Totalmente. Eh, yo sé, o sea, como que por ahí hay gente acá que me dice, mira, yo estoy prospectando con IA y Sí, genero una tasa de reuniones altísima. Seguramente podemos escribir mejores copies, todo. Espera, otra cosa que sí está buena pensar cuando haces mail en frío es que vos siempre vos te tenés que poner ver tu inbox, ¿no? O sea, yo mando un mail en frío, bueno, ponete al lado del comprador. ¿Cómo veo mi inbox? ¿Qué veo? Dos cosas desde el inbox. El asunto y la persona. La mayoría de la gente se preocupa en mejorar el asunto, sí. pero la persona que te lo manda, ahí podés jugar con cosas. O sea, si vos tenés un personal branding, tipo, o sea, por ejemplo, esta agencia era, che, que los mails lo mandan desde el usuario, por ahí uno de ventas lo conoce, de LinkedIn, de primera reunión, etcétera, ¿no? Entonces, como que eso, entonces el quién, no me he animado a cosas todavía como poner un apellido, cambiarle el apellido al que mandaba los mails, ¿no? Y poner un apellido como Milei, Galperín, viste, a ver qué pasaba, ¿no? Claro. No sé, se las tiro ahí, según el mercado donde prospecten, quiénes son famosos, le cambian el apellido, pero bueno, no, es una mentira piadosa, digamos, ¿no? Y probar si eso funciona. Totalmente. Pero ese es otro punto interesante, ¿no? Sí, El quién no. Y todas las metodologías son del asunto, que es importante, o sea, es muy importante tener un asunto, pero ese es el quién te puede ayudar a que te abran. totalmente. Acá pregunta Carlos, Andrés, si un prospecto entra al funnel de llamadas después de ver un mail, pero se queda estancado en la segunda etapa, ¿cuál es el proceso para recuperarlo? ¿Lo regresas al inicio para que el marketing lo caliente de nuevo o sigues insistiendo con ventas en esa misma etapa? O sea, si entendí bien, le mandás un correo y te lo responde, digamos. Eh, después de ver un mail. Eh,
sí, hay de ver que de nuevo, hay que ver que es ver el mail, ¿no? Si lo vio entero, si lo respondió, ¿no? A veces una vista no te dice mucho. Aparte, a veces, ojo, que las vistas de los correos son falsas, las métricas de vistas, porque a veces te los abren como servidores internos. Entonces, como que hay muchas cosas ahí en consideración. Pero para mí una vista no me representa tanto, salvo que me lo abra 15 veces. Este, y ahí para mí, sí, o sea, o se puede dar un seguimiento más por correo. O sea, si el tipo vio el correo y por teléfono lo llamas y no te atiende, se le puede generar un seguimiento más que marketing, como que, che, me pongo a responder este correo, le mando otro desde ya, desde una persona humana o un SDR que lo haga. Pero bueno, sí, tipo, si lo abrió 15 veces, denota cierto interés, o sea, y hay que ver los canales, ¿no? Este, y a veces puede que por más que lo ve 15 veces, no les interesaba igual, porque por ahí lo reenvió y alguien lo vio y nada, sí. Total, total. Y ya como última pregunta, pregunta Mariana. He escuchado mucho respecto al FOMO, pero no sé cómo utilizarlo adecuadamente. ¿Cómo lo aplicas de manera efectiva? A ver, lo que nos funciona a nosotros es esto, o sea, el FOMO mucho desde esto de, ahí justo veo que Lautaro le dice la competencia y eso es un punto clave. Eh, hay una cuestión así del otro lado, ¿no? Yo le digo mucho de la visión de vender innovación, ¿no? De vender como una categoría nueva, que es donde por ahí más siempre me ha tocado vender a mí. Eh, y hay siempre una visión de el riesgo que yo tengo, ¿no? Esto me va a funcionar, eh, y en quién sos vos, en la confianza, ¿no? Entonces digo, muchas veces no es que falla porque no generaste FOMO, sino porque no trajiste confianza también a la mesa, ¿no? A mis vendedores les insisto todo el tiempo, che, hablen del Founder Story para entender que somos expertos, hablen de estos competidores, de los clientes que nos usan, ¿no? De hecho, ayer una call me dijo directamente alguien, no, algo que nos piden siempre es que la gerencia nos pide que otros lo usan para entender cómo están. Entonces, como que eh, generar esa confianza y el FOMO. eh, Sobre todo es importante usarlo en la primera etapa. Hay un libro muy bueno que es el que voy a entrevistar al escritor, que se llama The Jolt Effect, que te habla justo de este balance. Es decir, al principio el proceso comercial, el FOMO. El FOMO, ¿cómo lo generás? ¿Qué empresas en el mundo están haciendo esto? Mostrar la tendencia que todo esto, mostrar que esto es una cuestión de momento, de ahora, ¿no? De ser los pioneros, traer esa garantía de resultados. Y el Jolt Effect lo que te dice es, che, cuando vos despertaste ese interés, el problema no es que la gente después no quiere cambiar. El problema, en realidad está en 50 y 50, es la indecisión. Es que la gente dice, che, yo creo en esto, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago mal, esto es re loco. Si yo tomo una decisión y la tomo mal, la culpa es mía. Ahora, si nadie decide sobre esto, la culpa es de todos. Entonces él dice, en vez del fear of missing out, el FOMO, es, el miedo a perderlo, es el fear of messing up, el miedo a cagarla, perdón, es que el miedo a... Entonces, esa es como otra cosa que es importante distinguir en qué etapa, por eso los procesos comerciales son algo que hay que entender el momento del proceso, el momento del comprador, ¿no? Y hacer ese baile en eso, y eso es importante. Totalmente. Bueno, Andrés, ya eso concluye el cierre del webinar del día de hoy. Muchísimas gracias por haber tenido y por haber dado este espacio para poder hacer todas las preguntas. Gracias a todos por unirse el día de hoy, por las muy buenas preguntas que mandaron, tanto cuando se inscribieron como en el chat. Les deseamos un buen fin de semana y listo, Andrés. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, y a los que se quieran sumar, estamos haciendo un webinar en primera reunión con Andy Raskin, vamos a estar anunciando, perdón, con Andy Raskin, no, con Ted McKenna, que es el autor de Jolt Effect, la verdad que está muy, muy bueno, va a estar muchos niveles de webinar, así que eso, síganme en LinkedIn, o si están en el newsletter de primera reunión, estaría buenísimo que se suman, que ahí vamos a estar difundiendo ese episodio en vivo. Muchísimas gracias y estaremos uniéndonos. Que tengan buena tarde. Bye. Adiós.